Saludos a todos, bendiciones del Eterno, un fuerte abrazo para cada uno de ustedes, con el permiso del cielo, bajo la autoridad de nuestro Santo Maestro Yeshua, con el permiso de Rabbi Dan, que la paz y la bendición sea sobre él, y el permiso de cada uno de ustedes. Hoy quiero hablarles acerca de la festividad de Hanukkah, una fiesta muy preciosa que nos ha regalado la tradición de nuestro pueblo Israel, en virtud de algunos acontecimientos históricos que ocurrieron en la época que es conocida como la época del Segundo Templo. Quizás unos 200 o 300 años antes de Yeshua ocurrieron unos acontecimientos importantes que vamos a hacer mención en el día de hoy. Comenzó a surgir un poderoso imperio llamado el Imperio Griego, cuyo emperador fue conocido como Alejandro Magno, ¿okay? Y este emperador logró conquistar gran parte del mundo conocido en aquella época. Los griegos vinieron y comenzaron a introducirse en todo este Mediterráneo y comenzaron a expandirse y expandirse grandemente. Incluso Alejandro Magno llegó hasta la India, incluso en su extensión de su reino, ¿okay? De su imperio. Pero a la muerte de Alejandro Magno, ese poderoso imperio se divide entre los 4 generales que tenía Alejandro Magno, y la porción que abarcaba la tierra de Israel quedó en manos de un general llamado el Antíoco Epífanes, ¿okay? Y este hombre quiso imponer la cultura griega como obligante al pueblo de Israel. Muchos judíos aceptaron la cultura griega sin ningún tipo de impedimento. Los teatros, los coliseos, la comida, el politeísmo, la mitología, la filosofía, todo eso formaba parte de aquella cultura griega de aquellos días. Y muchos judíos lograron hacerse de la cultura griega y fueron llamados griegos. Cuando tú, por ejemplo, en el Nuevo Testamento escuches sobre los griegos, no necesariamente está hablando de personas de origen griego, sino que muchas veces se está haciendo referencia a judíos que aceptaron la cultura griega y se les decía griegos, ¿okay? Se les decía a esos judíos, se les decía los griegos, y eso es importante que lo tengamos en mente a la hora de comprender ciertos textos del conocido como el Nuevo Testamento, que nosotros llamamos el Código Real. ¿Okay? Entonces ellos quisieron imponer la cultura griega en la tierra de Israel, y la mayoría de los judíos no quisieron aceptarla, ¿okay? No quisieron aceptar esa cultura pagana, politeísta, contraria a la Torá, y estuvieron dispuestos a levantarse en armas, especialmente un grupo de sacerdotes, entre los cuales tenemos a Matillahu, a Yehudá y otra serie de sacerdotes que con un grito de guerra, conocido como Maccabim, de la expresión Mikaboja Beilin Adonai, quien es como el Eterno nuestro Dios, comenzaron a enfrentarse contra este imperio griego, ¿okay? Entonces fue un tiempo de mucha tensión. Un pequeño ejército que aparentemente no tenía la fortaleza para poder enfrentarse contra este imperio, lograron hacerlo por algo muy especial. Hashem estaba con ellos, y si Hashem está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Okay? Entonces ellos lograron vencerlos a los griegos y lograron tomar el templo de Jerusalén. ¿Okay? ¿Qué pasó? El templo había sido profanado, se había establecido la imagen de uno de los dioses griegos en el templo, se habían hecho sacrificios de animales, incluso el cerdo, y hubo una profanación del templo de Jerusalén. Y entonces ellos comenzaron a purificar el templo, limpiarlo, ¿verdad? Y cuando tuvieron todo listo,
decidieron dedicar el templo, y de ahí viene el término Hanukkah, que significa dedicación. Aunque algunos también interpretan la palabra Hanukkah como Hanukkah, que significa descansaron el 25, porque K en hebreo se escribe con la letra Kaf y con la letra Hei, que tiene un valor de 25. Kaf vale 20, Hei vale 5, y el valor numérico es 25. Entonces Hanukkah significa descansaron el 25, en referencia a la fecha del 25 de Kislev, que es cuando se celebra la festividad de Hanukkah. ¿Okay? Pero en sí el término Hanukkah viene de dedicación, es lo que significa el término Hanukkah, dedicación. ¿Por qué? Porque ellos lograron dedicar el templo después que había sido profanado, después que había sido contaminado, impurificado. Ellos lograron purificar el templo, consagrarlo y dedicarlo, y de ahí viene el término Hanukkah, por el tema de la dedicación del templo de Jerusalén. Entonces, eso es algo importantísimo que tú tienes que comprender para entender toda esta historia. Entonces, ¿qué ocurre? Entre los mandamientos relacionados con el Beit HaMikdash, entre los mandamientos relacionados con el templo de Jerusalén, hay un mandamiento que es el mandamiento del encendido de la menorá. La menorá era un candelabro de 7 brazos enorme, hecho de oro puro, de una sola pieza, a martillo, hecho en los días de Moshe Rabbeinu. Y esta menorá, que tenía 7 brazos, tenía que encenderse todos los días. Ner tamid, dice la misma. Ner tamid, una luz constante, una luz perpetua, una luz eterna. Y por lo tanto los Kohanim tenían como misma sobre ellos encender la menorá todos los días, en la mañana y en la tarde. Todos los días. No podía haber un solo día cuando no se encendiera la menorá. Todos los días. Aquí hubo un problema, porque ellos limpiaron el templo, lo purificaron, lo querían dedicar, pero no tenían suficiente aceite para el encendido de la menorá. ¿Por qué? Porque voy a explicar algo que es de suma importancia. La Torá establece que el aceite de la menorá tiene que hacerse con aceite de oliva, y se hacía solamente con la primera gota de la oliva. O sea, al momento de machacar una oliva, la primera gota era kasher para el encendido de la menorá. El resto del aceite se usaba para otras cosas, para ofrendas y cosas así, pero la primera gota, diríamos el aceite extra virgen, la primera gota era la única que se podía utilizar para el encendido de la menorá. Entonces, hacer un frasco era un procedimiento enorme. Imagínate cuántas aceitunas tenían que machacar para que con esa primera gota pudiera estar apta para el encendido de la menorá. Entonces, solamente consiguieron un pequeño frasquito, un pequeño frasco de con el sello del Kohen Gadol, certificando de que ese aceite era kasher para la misma de la menorá. ¿Qué hacían? ¿Qué podemos hacer con el encendido de la menorá? Porque la Torá dice Ner tamid. Entonces, algunos tuvieron la posición de atrasar la dedicación del templo, pero otros dijeron no, estamos en medio de una guerra, dedicar el templo hoy es un triunfo, es un entusiasmo para el pueblo judío. O sea, cuando el pueblo judío vea que se está dedicando el templo, eso va a ser algo de fortaleza y le va a dar fuerzas para seguir batallando contra este imperio poderoso. Entonces ellos decidieron no retrasar la dedicación y encender la menorá con el aceite que había, sabiendo que no les iba a durar mucho tiempo, le iba a durar un día nada más. Era aceite suficiente para un día. Ellos dijeron, vamos a hacerlo. ¿Qué ocurrió? Ocurrió el milagro evidente de Hanukkah, porque el resto de milagros fueron milagros que ocurrieron. Débiles vencieron a fuertes, pocos vencieron a muchos, hombres de Torá vencieron a un poderoso ejército. Todos esos fueron milagros, todos esos fueron milagros de parte de Hashem, pero el milagro evidencial, por decirlo de alguna manera, fue el que el aceite no se consumiera.
Ellos encendieron la menorá y ese aceite que era para un día, al segundo día no se consumió, al tercer día no se consumió, al cuarto día tampoco, al quinto día tampoco. Cuando llegó el octavo día que ellos lograron traer aceite suficiente, fue cuando el aceite de la menorá se consumió, haciendo así que un milagro de que el aceite que era para un solo día durara 8 días. Y eso fue un milagro extraordinario, ¿ok? Un milagro maravilloso. Y eso entusiasmó muchísimo al pueblo para seguir en esa batalla contra los griegos, ¿ok? Y esto es importante que lo tengas en mente. Entonces, ¿qué ocurre? Por eso el milagro de 8 días, nosotros celebramos la festividad de Hanukkah con una menorá, con un candelabro que tiene 9 brazos. ¿Por qué 9 brazos? 8 brazos por los 8 días del milagro y una vela cierva que a veces está en el medio, acá a veces está en el medio, ¿verdad? Con la cual se enciende esa vela o esa mecha y luego con esa se enciende el resto. O a veces no está en el medio, sino que esa vela cierva está más alta que el resto y está en una esquinita. ¿Okay? Algunas hanukkías la tienen no en el medio, sino que son hechas de otra forma y colocan el shemá como una vela más alta que el resto de las velas. ¿Okay? Y de esa manera la distinguen. La hanukkía, por cierto, es una palabra en ladino, una palabra de los judíos sefardí, de los judíos españoles, quienes llamaron a la Hanukkah, a la menorá de Hanukkah, la llamaron Hanukkía por la fiesta de Hanukkah. Y se popularizó tanto que hasta los judíos ashkenazí hoy en día utilizan el término de Hanukkía. ¿Okay? Y eso es muy importante, ¿no? Una costumbre sefardí logró popularizarse tanto que hasta los ashkenazim lograron tomarla. ¿Okay? Los ashkenazíes utilizaban más la expresión Menorat Hanukkah y los sefardíes le decíamos Hanukkía, y hoy en día todo el mundo le dice Hanukkía. ¿Okay? Y eso es de suma importancia que tenemos que entender. Entonces, la Hanukkía tiene que tener 9 brazos por los 8 días de la fiesta y por la vela cierva que enciende al resto de las candelas. ¿Okay? ¿Cómo se enciende esta Hanukkía? Yo voy a enseñarte hoy, con el ayuda del cielo, las bendiciones que se utilizan. Espero que tengas tu guía que hemos enviado a los diferentes grupos de Kiruf Internacional y a través de Torah y Mashiach, y el rabino también lo ha mandado a través del grupo de Torah Diario. Esperamos que puedas tener tu guía para celebrar Hanukkah, que la estudies y que la disfrutes. Básicamente son 3 bendiciones que tenemos que hacer al momento de encender la Hanukkah. ¿Okay? La primera bendición se conoce como Ner Hanukkah, Lehaklit Ner Hanukkah, así se conoce esta bendición, el encendido de la luz de Hanukkah, Lehaklit Ner Hanukkah. Normalmente debe ser la expresión Lehaklit Ner Shel Hanukkah, pero por una cuestión de valor numérico y una costumbre cabalista que se introdujo allí, entonces la bendición quedó como Lehaklit Ner Hanukkah, ¿okay? Encender la luz de Hanukkah. Y esta bendición, ¿okay?, la hacemos todos los días. La Hanukkah normalmente es para cumplir mejor la misma, debemos hacerla con aceite de oliva pura. ¿Okay? De hecho, venden Hanukkahs con la forma del brazo para que pueda aceptar un recipiente con aceite de oliva. De hecho, los recipientes con aceite de oliva también te los venden directamente en la Hanukkah, con todo lo que necesitas para los 8 días de Hanukkah. ¿Okay? Porque son más de 8, tienes que tener muchas velas o mucho aceite, porque te voy a explicar cómo se enciende la Hanukkah y eso va a ver que va a necesitar 40 y tanto velas, ¿okay?
o vas a utilizar 40 y tantas porciones de aceite. Entonces, las judaicas ya venden eso, te venden la Hanukkah para aceite y te venden ya el aceite con la mechita, todo preparado, todo listo para que tú puedas encenderla. Pero te voy a explicar cómo lo vas a encender. Los que no tengan la posibilidad de poder encenderla con aceite, venden unas velitas, una cajita de velas para Hanukkah, que también tienen la cantidad de velas precisa para los 8 días de Hanukkah. Como te dije, se utilizan más de 8 velas porque hay una vela sierva y además todos los días se tiene que utilizar una vela, se consume por completa, el siguiente día hay que colocar la cantidad de velas correspondiente a los días, como te voy a ir explicando. Entonces se necesitan una cantidad de velas enorme. Entonces te venden unas cajitas con velas de Hanukkah para todos los días de la festividad. Esa cajita te alcanza para todos los días de la fiesta. ¿Cuál es la bendición que tienes que hacer? La bendición de Lehaklik Ner Hanukkah. Yo voy a hacer la bendición cantada en hebreo, y luego lo voy a leer en español, pero no voy a utilizar el término Adonai. ¿Por qué? Porque al utilizar el término Adonai tengo que cumplir la misma. Todavía no he llegado a Hanukkah, estamos en los días previos a Hanukkah. Entonces voy a usar la expresión Hashem en vez de Adonai. De esa manera se considera que la bendición no es dicha en vano, porque no estoy usando el nombre de Adonai, sino que estoy utilizando el nombre de Hashem. Esto lo hago en virtud de la instrucción que te estoy dando en este día. Voy a utilizar la expresión Hashem en vez de la expresión Adonai. Y esto es de suma importancia para ti. Entonces, que tú sepas eso. Cada vez que tú haces una bendición, no puedes hacer una bendición en vano. Entonces, si tú declaras una bendición con el nombre de Adonai, entonces se considera que estás haciendo una bendición en vano. Entonces, para no hacer la bendición en vano, utilizamos el nombre de Hashem, porque no es un nombre sagrado. Simplemente es un término que hace referencia al nombre de Hashem, del Eterno. Hashem significa el nombre, eso es lo que significa Hashem, el nombre, para hacer una referencia al Padre Celestial, que tiene un nombre que es sagrado, un Shem HaMevorach, un nombre sagrado. Entonces, ¿cómo dice esta bendición? La bendición dice de la siguiente manera: Baruch atah Hashem Eloheinu melech haolam asher kidishanu b'mitzvotah b'ksivanu lechaklik ner Hanukkah. Entonces, con esa bendición tú enciendes la Hanukkah. Bendito eres tú, Hashem, Eloheinu, Dios nuestro, sobre el universo, que nos santificó con tus mandamientos y nos has ordenado encender la candela de Hanukkah. Entonces tú enciendes tu candela de la siguiente manera. Vas a encender primero la del medio, vas a encender primero la del medio y luego vas a encender la vela que se encuentre de tu lado derecho. Esta es mi mano derecha, la vela que se encuentre frente a ti del lado derecho. Esta es la que vas a encender. Entonces va a quedar algo así. Va a quedar encendida la vela sierva y va a quedar encendida la vela primera del lado derecho. De esa manera tú vas a encender la Hanukkah. ¿Qué ocurre? Estas velas se van a consumir, o este aceite se va a consumir. Al siguiente día tú tienes que hacer la bendición y ya te voy a decir cómo se hace. Pero antes de hablarte de eso, te voy a hablar de la segunda bendición. La segunda bendición que se hace después que se enciende la Hanukkah es una bendición que se llama, se dice esta bendición, Benjamin Hajem Basban Hase. Así dice esta bendición, que hiciste milagros por nuestros ancestros en aquellos días, en esta época. Y esta bendición dice de la siguiente manera: Baruch atah Hashem Eloheinu melech haolam she'asa nisim laboteinu bayamin
Ahen Basman Haser. Bendito eres tú, eterno Elohim nuestro sobre el universo, que hizo milagros por nuestros ancestros en aquellos días, en esta época. Recuérdate que cuando tú vayas a hacer la bendición, en vez de decir Hashem, dices Adonai. ¿Okay? Entonces, ella tiene la segunda bendición y el primer día solamente se hace esta tercera bendición que se conoce como la bendición de Sheheyanu. ¿Ok? Sheheyanu. Esta bendición se dice siempre que hemos llegado a un momento especial. ¿Ok? No solamente cuando hemos llegado a un momento especial, sino cuando tenemos la oportunidad de estrenar algo, te compraste una ropa y bendices al Eterno por permitirte llegar a ese momento especial donde estás estrenando algo nuevo. Entonces dice la bendición de Sheheyanu. ¿Okay? El primer día de Hanukkah usamos esta bendición que dice de la siguiente manera: Baruch atah Hashem Eloheinu melech haolam Sheheyanu bekimanu behiganu lazman haser. Bendito eres tú, eterno Elohim nuestro, sobre el universo, que nos ha hecho vivir, nos ha preservado y nos ha hecho llegar hasta este momento. Entonces, esas tres bendiciones son las que hacemos al momento de encender la Hanukkah. ¿Ok? Entonces, ¿qué ocurre? Voy a explicarte antes de hablarte de otras oraciones que se hacen. El segundo día de Hanukkah vas a tener estas tres velas encendidas, la del medio y estas dos. Pero te voy a explicar algo importante. Primero vas a encender la del medio o la Shamash, la que esté más alta, y luego vas a encender la del segundo día y luego la del primer día. Ese es el orden. Vas a encender esta, luego la del segundo día y luego la del primer día. Al tercer día vas a encender la vela de Shamash, la sierva, luego la del tercer día, la del segundo día y luego la del primer día. Estas velas se consumen o ese aceite se consume. Al cuarto día tienes que encender la vela sierva, luego la del cuarto día, luego la del tercer día, luego la del segundo día y luego la del primer día. El quinto día vas a encender la vela sierva, luego la del quinto día, luego la del cuarto día, luego la del tercer día, luego la del segundo día y luego la del primer día. ¿Ok? Al sexto día vas a encender primero la sierva, luego la sexta, luego la quinta, luego la del cuarto día, luego la del tercer día, luego la del segundo día y luego la del primer día. El séptimo día, la vela sierva, luego la del séptimo, la del sexto, la del quinto, la del cuarto